Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les vengo a hablar de la obra Madame Bovary del escritor francés Gustave Flaubert. Esta obra inicia contándonos sobre la vida de Carlos, su infancia. Inicia cuando el director del colegio lo lleva al aula, lo presenta al profesor, le dice que por sus actitudes ha sido asentido, ¿no? A la hora de los mayores. El profesor lo recibe, lo acepta y lo hace creciente. Después hay un suceso en que se le cae su gorra y sus demás compañeros se burlan de él, a lo cual el profesor se acerca, le pregunta qué pasa y él se encontraba muy nervioso, muy tímido, a lo cual empieza a tartamudear y en un primer momento cuando le pregunta por su nombre le dice que se llamaba Charles Bovary, nada más. El profesor le dice que hable bien, que deletree bien, y a lo cual le dice que se llama Charles Bovary. Después de esto el profesor lo castiga y lo manda al aula de los hasta la esquina de los castigados. Charles en ese momento es un niño sencillo, humilde. También nos cuenta un poco sobre la vida de su padre, su padre se llamaba Charles Denis Bartholomé Bovary. Él se había comprometido con la hija de un comerciante. Nos comenta que su padre era muy atractivo, simpático, y pero su mujer tenía problemas con su mujer, pero siempre la perdonaba. También nos comenta que cuando ellos tuvieron su primer hijo, su madre lo cuidaba mucho, lo mimaba demasiado, y por otra parte su padre lo quería como un espartano. Se demoró mucho también para que haga su primera comunión, y las clases que tenía le dictaba un cura, el cura de su pueblo, pero no era bien aprovechado ya que solamente eran pocas horas. Después lo mandan a estudiar ya al colegio de Rouen, pero cuando se encontraba por el tercer año, deciden retirarlo y lo mandan a estudiar medicina. Su madre, más que todo, se preocupaba mucho por él, por su futuro. Ella hace todos los trámites posibles, le busca el lugar donde se va a alojar, los preparativos para que él pueda estudiar tranquilo. Le dice que cada cierto tiempo le va a mandar comida, pero su madre hacía todo lo posible para que él pudiera mejorar su vida. Pero cuando él se iba a las clases, él no entendía nada de esos temas. Lo que más le gustaba era la diversión, la vida, la fiesta, ¿no? Empezó a faltar a las clases. Pues empezaba una, dos, hasta tal punto que ya dejó de asistir. Y el día en que se iba a dar el examen para ser capitán de medicina o médico, él desaprueba su examen. Por otra parte, su madre en su casa lo estaba esperando con alegría, porque pensaba que él iba a aprobar, a lo cual él llega a casa, le dice que no ha aprobado. Después su madre dice que no es culpa de él, que es culpa de los profesores, quizás. Lo hacen trabajar, se dedica a trabajar, pero de vez en cuando se aprovechaba para prepararse para el próximo examen. Después de 5 años, su padre se entera de la verdad de lo que había sucedido, ¿no? Igual estaban trabajando hasta que vuelve a dar su examen, y en esta vez sí la prueba. Da su examen, ya es médico, y en este caso su madre se seguía preocupando por él, por lo cual decide comprometerlo, casarlo con una viuda de un comerciante, a lo cual tenía como 45 años, un poco mayor que él, pero tenía no se llegaban a comprender, ya que la mujer lo celaba demasiado, era muy insegura. Un día en su casa llega un mensajero diciéndole que necesitan de su ayuda, ya que tienen un enfermo, que
que se escucha mucho de él y que le espera, pero que este lugar está a 6 horas del lugar donde él vive. Su mujer, preocupada por él, le dice que mejor espere que se vaya, espere que mande a otro que esté un poco más grande que él, a 3 horas, para que, y encima que sea todavía de día, para que puedan ver, para que pueda ir seguro. Al igual Charles, perdón, Carlos, llega a la granja, porque es una granja. Cuando llega lo ve el enfermo, me dice que era un señor que estaba en su cama sudando todo. A su costado tenía alcohol, lo cual se entendía que lo servía para que se tranquilice del dolor. Cuando llega se entera de que el motivo que le llamaba es porque tiene la pierna rota. Él ve que es algo sencillo, fácil de curar. Pasan los días y van y vienen, se cura, sí le cura su pierna. Nos comenta que el señor se llamaba Rubal. Tenía una hija que se llama Emma. En los días que Carlos iba a venir, llega a conversar, a conocer a Emma. Hay un suceso en cuando él se está buscando buscaba algo. Ella hace un movimiento en la cual se rozan y se quedan mirando, ¿no? Bueno, después de haber curado al señor, él regresa a su casa, pero de todos modos iba a visitar al señor. Su mujer empieza a sospechar, ¿no?, de sus viajes, y le reclama. Sucede algo con su mujer, ya que mientras ella estaba tendiendo la ropa, empieza a tener un sangrado, a lo cual se cae al piso, se desmaya. Llega Carlos, trata de curarlo, pero lastimosamente su mujer muere, ¿no? Lo llevan al velorio, lo entierran a su mujer. Después de días, el señor Wall llega a la casa de Carlos a agradecerle por el trato que ha hecho a él, por curarlo, y le da unas cuantas monedas, a lo cual él lo observa que está triste por lo que está viviendo, y le acompaña en su dolor. Le dice que puede visitar su casa, se va. En eso que va y viene, conoce a él, se encuentra con Emma, ¿no? Después de lo sucedido del robo que estaban conversando, se empezaron como a enamorar, a lo cual esto alegra mucho al padre, ¿no?, más que todo, y tratan de llegar a un acuerdo, y se casan, ¿no? Carlos y Emma se vuelven a casar, para que se casen el próximo año. Nos cuenta que en su boda había 43 personas. Se divirtieron, bailaron varios días. También, por su parte, la obra nos cuenta un poco de la vida de Emma, ¿no?, que la mayor parte cuando su padre lo llevaba a un convento. En ese convento leía bastantes libros, le gustaba leer, leía muchas historias de amor, hasta el punto de que ella pensaba, ¿no?, que la vida era así, como en las obras que leía. Ella había idealizado el amor. Emma ya casada con Carlos. Carlos es una persona totalmente digamos indiferente con ella, ¿no? Y Emma, al ver esta situación, ella ve que no es la vida como ella la había imaginado en las obras, ya que Carlos le pasaba todo el tiempo trabajando y ella no paraba con ella. A lo cual un día sale de la casa, la acompaña a su perro, se va a un río, se pone a pensar de su vida, llega hasta el punto de decir: ¿para qué me casé? Después de eso, Carlos y Emma son invitados a una fiesta, donde
llega donde ella, al llegar a esa fiesta, ella se pone a pensar, ¿no? De que todo lo que había leído, sí, sí es verdad, se puede llegar a suceder. Llega a esa fiesta, ella vio cosas modernas, cosas lindas, eh, nos cuenta que se ponían a bailar, que ella no se perdía nada, no quería perderse nada, todo del baile. Y cuando se tenían que retirar, como que se puso triste, ya que no va a volver a vivir esto, esa sensación. También cuando regresan a su casa, ya el contraste de lo que vivió allá y su casa, y nos comenta que la criada no había cocinado nada, solamente había hecho sopa, a lo cual molesta esto y la despide. Después de este suceso, Carlos y Emma deciden cambiarse de ciudad, a lo cual viajan a una ciudad que se llama Yombille. Lo acompañan Felicidad, la nodriza y un acompañante más. Llegan a Yombille y se quedan un rato con el señor Mais, y también ella conoce, ¿no? En ese momento a un tal León, quien era un pasante, un estudiante, ¿no? De derecho. Con él llega a entrar una conversación, conversan bastante, de obras, de libros, que comparten mucho ese gusto, a tal punto de que León le ofrece una biblioteca donde él tenía varios libros donde ella podría leer a gusto. Después de esta conversación, se van a cenar, se quedan a descansar en esa casa, y al día siguiente ya van donde se van a hospedar. Entonces habla de que sus cosas están llegando en 4 días. Ya después de eso, de la invitación en la casa, ya Carlos ella se establece, llega a tener su oficina, a su local, donde va a atender a sus clientes. Pero un día, ya que aprovechando que no había gente, no llegaba nada, decide acompañar a su mujer en los quehaceres de la casa, en lo que está haciendo. Tienen una conversación de los hijos, a lo cual Madame, ella quiere tener un hijo varón, ya que el varón tiene más libertades, puede viajar y disfrutar la vida. Y como Carlos dice que no, que quiere ser una mujer. Pero después de eso, ellos llegan a tener una hija, la cual en un primer momento Madame Emma como que se deprime, ¿no? Y no acepta, pero ya con los pasados días ya acepta la realidad, ¿no? Que tiene una hija. Aprovechando los días de descanso, Emma se pone a pensar distintos nombres para ponerle a su hija. Se pone a leer revistas italianas, francesas, para buscarle un nombre que tenga un estatus alto, a la cual, después de haber buscado tanto, al final decide ponerle como nombre de Berta. Pasan los días, la bautizan a Berta, su hija. Llega los invitados, el cura la bautiza, hacen una fiesta, llega también León, en lo cual empieza como a empezar el gusto por Emma, en lo cual León aprovecha los momentos en que Emma está sola en casa para ir a verla. León empieza a visitar la casa de Emma. Aprovecha que Carlos no está, se va, conversa. El señor O'Malley empieza a sospechar, pero él piensa que León está enamorado de la criada. O también cuando habían reunión en su casa,
Se encontraba Carlos ahí. León siempre aprovechaba los momentos para estar acompañado de Emma y estar siempre a su lado. También hay momentos en que cuando León estaba con Gemma, llegaba Carlos de improviso y para poder zafarse de la situación, a veces lo acompañaba a Carlos a visitar a un enfermo, para disimular de que no piense mal. Como eran las visitas constantes de León, Emma se pregunta si es que de verdad está enamorada de Carlos, ya que, como les comenté, ella tenía una visión distinta del amor, lo tenía idealizado. Después, es a tal punto de que Emma se pregunta, ¿no? Si está enamorada de Carlos, reflexiona sobre su matrimonio fallido, ya que ella no ama a Carlos, no lo amaba, no sentía nada por él. Pensaba, ¿no? ¿Qué sería si se estuviese con León, se fugase con él a un nuevo lugar donde podrían amarse? Es por eso de que es esta situación en que Emma está confusa, si es que está con Carlos o León, no sabe, por lo cual decide ir a visitar al cura de su pueblo, pero en vez de ayudarla a ella, de darle una solución, de darle su opinión, la trata de manera indiferente y no le ayuda en su problema. Esto preocupa a Emma. Llega a su casa con la preocupación de esto, en la cual también ocurre un accidente. Su hija Berta se cae, como que se corta, y recién ella reacciona, se preocupa demasiado, pero cuando llega Carlos le dice que no es nada grave, que sí se puede curar. También el León empieza a buscar trabajo, pero lastimosamente en todo lugar que va lo rechaza o no encuentra, por lo cual piensa irse a París a buscar trabajo. Lo consulta con su madre a ver, y ella le dice que sí, que se va, y la apoya más que todo. León se va de Yonville. Esta decisión entristece mucho a Emma, se siente triste, y por ende, como él con ella tenía una comunicación constante, Emma, cuando visitaba algún lugar de su casa o de la calle, se acordaba de León, decía que en tal lugar estuvo con él, en tal lugar se sentó León y todo eso. Se encontraba un poco melancólica por la partida de León hacia buscar trabajo en París. Se lamenta, ¿no? Por no decir los sentimientos, a tal punto de que Emma se enferma, se llega a enfermar, no se alimenta bien. Carlos la trata de curar, pero ella rechazaba los tratamientos. Carlos le consulta a su madre qué es lo que le puede estar pasando, y su madre le da una respuesta irónica, nos dice que quizás es por lo que mucho lee, y Carlos le hace caso a su madre, decide cancelar las suscripciones de los libros que tenía ella para que ella ya no pueda leer. Además también le dice que debe de buscar un trabajo, ya que mayormente no hace nada en casa, según su madre. Es por eso de que Carlos le empieza a llevar a su trabajo. Un día Carlos se fue a curar a un señor, a hacerle un sangrado, a tal punto que lo lleva a Emma, lo realiza eso, y llega un boticario a la cual llega y le llama la atención a Justiniano, ya que no está con él en el trabajo, y el boticario ve a Emma descuidada,
deprimida, a lo cual él llega a la conclusión de que ella no es feliz en su matrimonio, y decide, se propone, ¿no? Enamorar a Egma. Después de esto, hay como una reunión agrícola en un pueblo muy cerca de Yonville, donde Egma conoce a Rodolfo. Rodolfo era un terrateniente, un terrateniente agrícola, ¿no? Después Rodolfo se fija en ella, se empieza a tener atracción por ella. También hay una ocasión en que él tiene que dar un discurso a ellos. Decide que le acompañe a Egma a dar el discurso. Nos comenta que Rodolfo ya después del discurso se va, pero después de días regresa, pero esta vez ya con la intención ya de enamorar a Egma. Tiene un acercamiento constante, y un día que estaban conversando aclaradamente, se puede decir, aparece Carlos, y los encuentra los dos, a lo cual no sospecha nada, no piensa nada de que las intenciones de Rodolfo, y Rodolfo le invita a Egma a pasear a caballo. Probablemente se niega, pero Carlos le dice que sí, que vaya, y a lo cual ellos van, se alejan de la ciudad de Yonville. Carlos está aprovechando que estaban solos, le empieza a hablar a ella de lo que siente, del amor que siente por ella. En un primer momento dice que no, lo rechazan, ¿no? Pero Rodolfo, es insistente, le dice que vayan a caballo un poco más allá, a lo cual Egma dice que no, que ya no quiere ir más allá, ya no quiere irse con él, que regrese mejor a la ciudad, a lo que cual Rodolfo se niega y le sigue hablando de su amor, de enamorándola con la intención de enamorarla, y Egma esta vez acepta. La novela nos relata, ¿no?, que en un campo ella se entrega a él. Después de lo sucedido, ella se queda pensando, ¿no? Regresa a su casa, se pone a pensar y se emociona diciendo que ahora ya tiene un amante, que después de lo que ella había leído en sus obras, sus libros, en la vida real sí puede pasar. Y a partir de eso, ella se encuentra con Rodolfo todos los días, en las mañanas. Es por eso de que Emma empieza a tener encuentros con Rodolfo todos los días. Pero un día, mientras que se dirigía a casa de Rodolfo, le encuentra a un señor que era el recaudador, si no me equivoco, y le pregunta que a dónde va. Y ella, para poder escapar de esa situación, le dice que se va a ver a su criada, pero le cree y le deja marchar con tranquilidad. Después de regresar a casa, va a la farmacia, y le encuentra al señor ahí, y ella pensaba de que lo iba a delatar, le iba a decir, pero no, no dice nada y se retira con normalidad. También Emma recibe una carta de su padre donde le saluda, le pregunta cómo está. Con respecto a Rodolfo, como que ya se empieza a aburrir y empieza a faltar a citas constantemente, le empieza a alejarse de Emma. También sucede un hecho curioso también en esta obra, donde el señor Omais lee un artículo donde hay una nueva operación para la malformación del pie. Este le emociona y habla con Carlos y le dice que debe hacerlo, a lo cual él acepta, pero ¿quién?
y él dice, ¿se acuerdan de lo cual el señor Maestre le dice al mozo de la posada que se opere, ya que esto le va a mejorar a su vida, a su salud, que lo va a hacer atractivo a las mujeres. Pero en un primer momento se niega, no quiere, pero lo convence y llega a operar. Carlos, después de unos días Carlos lo opera. La operación al principio es un éxito, pero el mozo empieza a tener problemas con su pie, se empieza a infectar su pierna, es como una gangrena, a lo cual su pierna se empieza a infectar. Llega un doctor, aparece otro doctor, y al ver la situación del mozo se preocupa, ¿no? Le dice quién ha hecho esto, cómo se le ocurre hacer eso, y decide que tienen que amputar la pierna, porque si no la situación para él puede empeorar. A lo cual lo tiene que volver a operar, y le amputan la pierna, y esta vez él empieza a caminar, pero con un pierna de palo. Es a partir de esa situación que Carlos, al ver esta situación que no le fue bien, se queda avergonzado, y cada vez que se encontraba con el mozo por la calle o escuchaba el ruido de algo, se dirigía por otro camino para no verlo, ya que se sentía culpable por lo que lo había hecho. Con respecto a Rodolfo y a Emma, Emma le ofrece, ¿no? que para que se fuguen, para que formen una vida ellos dos, pero Rodolfo no estaba tan seguro. Emma le dice que se fuguen de esa casa en unos días, mientras que lo pueden planificar. Rodolfo se pone a pensar sobre la situación, si es aceptable lo que va a hacer, y al final llega a la conclusión de que no, que cómo es posible de que voy a jugar con ella, y aparte tener una hija que no es de él, a lo cual, faltando un día, decide no aceptar, y escribe una carta, y en esa carta le pide perdón y que se disculpe por lo que va a hacer, y le encarga a una persona para que lo pueda llevar. Emma está en su casa, en la casa, ordenando a distancia para viajar, cuando llega a su casa, le entregan la carta de emoción, y ella, al leerlo, queda en shock, a lo cual se desmaya, y Carlos trata de despertarla, ¿no? Y trae alcohol para despertarla, a lo cual Emma no reaccionaba. Después despierta, y dice la carta, ¿dónde está la carta? Y Carlos y los demás que estaban con ellos no sabían a lo que se refería, y se vuelve a desmayar. La salud de Emma se pone difícil, por lo cual Carlos la acompaña a ella durante 43 días, está con ella al pie de la cama, alimentándola, dándole alimentos. Tardó mucho tiempo para que Emma vuelva a sentarse a comer con naturalidad, y nos cuenta que el día en que ella lo hizo, Carlos se alegró bastante. Empiezan a salir a hacer paseos, caminatas. Emma se empieza a distraer, tratando de olvidar ya a Rodolfo, se puede decir. Vuelve la vida de antes con Carlos. También un día Emma y Carlos se van a un teatro,
Y en dicho teatro, Carlos se aleja de ahí un rato, se va a buscar algo, y cuando regresa, Emma le dice, Carlos dice que se ha encontrado con León, a lo cual ella dice, ¿dónde? Se emociona por la llegada de León, se acerca, le dice que está trabajando en Rouen, y se ponen a conversar en el teatro, están conversando y la gente dicen que haga silencio, que dejen escuchar, y a lo cual salen del teatro. Ya terminado la función, Carlos le dice que a León que los visite, que su puerta, su casa está abierta para que él venga a visitarlos. Después ya de días, ¿no? León empieza a visitar la casa de Emma. Emma recuerda también empieza a recordar el cariño que tenía él, ese sentimiento, a tal punto de que dice que no pueden estar. Así se pone a escribir una carta donde era para que le entregue a él, ya que tenían un encuentro en una catedral, iban a encontrar una catedral. Cuando ellos están ahí los dos, el cura como que le empieza a hacer un tour, pero ellos no querían, pero les obliga, ¿no? Y empiezan a recorrer la iglesia, le dicen que la escultura de personas que en qué año murieron, a lo cual estuvieron como 2 horas, y a Rodolfo, León, le dice que es hora de irse, y hacen lo posible de escaparse de esa situación. Piden un carricoche, un auto, a lo cual ellos suben, se van a pasear por toda la ciudad, pero con las ventanas bajas. La hora nos va a entender que ahí tienen intimidad, y la carta que supuestamente le iba a entregar Emma a León, lo rompe. Después de esta situación, Emma y León tienen encuentros, se ven siempre. También reciben una noticia de que papá Bovary, el padre de Carlos, muere, y que había un tema de una herencia, pero que Carlos no sabía. Y Emma se le dice que León sabe esas cosas, de lo cual aprovecha de ir a visitarlo donde está trabajando, a lo cual se va. Estos días con León son aprovechados bien por ella. Están 3 días con él, empiezan a salir, a caminar, a comer, se van, de repente que se van como una isla, a pasar un rato. Esto para Emma era como una luna de miel, era mágico para ella. Y ella tiene que regresar a Yonville, pero cuando está ahí busca las maneras de volver a Rouen, donde León trabaja, ¿no? Le dice a Carlos que quiere, hay una excusa, ¿no? Le dice a Carlos que quiere aprender a tocar piano, ya que tenía ahí el instrumento, pero Carlos dice que las clases son muy caras, de lecciones, y ella dice que en Rouen sí hay, pero Carlos solamente podría pagarlo una vez a la semana, a lo cual ella acepta. Empiezan a ver una vez a la semana con León, y también nos habla de que ya supuestamente en un mes ya había mejorado a tocar. Durante estas visitas de Emma con León, ella empieza a hacer gastos, le hace regalos a León, también en su casa empieza a comprar cosas, por tal motivo que ella se empieza a endeudar, hasta tal momento que ya se queda sin dinero, en la cual pide prestado a un prestamista, pero le dice que tiene la herencia de Carlos, pero que ella no se dé cuenta,
él no se dé cuenta, y a lo cual hacen los trámites y le ofrece más dinero, pero Egma empieza a malgastar el dinero, lo gasta muy rápidamente. Esto empieza a molestar a la madre de Carlos, la mamá Owari, y le llama la atención a Egma de por qué hacer gastos innecesarios. Es aquí cuando Carlos la defiende a su esposa, a Egma, y tiene una disputa con su madre, en la cual se molesta, y ella decide no meterse más en la vida de Carlos. Después de esto, la situación financiera de Egma se agrava, ¿no? Ya que el prestamista le exige que ya entregue el dinero que necesita. Pasan los días, empieza a recibir notificaciones de embargo, y él le pide que espere un poco más, que se le va a devolver, a tal punto que esta situación empieza a afectar ya su relación amorosa con León. Ella empieza a buscar dinero, ayuda, busca a personas que han llegado hasta ella que le presten dinero, a lo cual se niegan. También le pide a León que por el amor que le tiene a él, que por favor le preste dinero, ya que no quiere que se entere Carlos, a lo cual él se niega, ¿no? Porque dice que no tiene, que no es su problema. Tiene los días muy preocupados. Se entera también de que Rodolfo ha regresado, que vive muy cerca de él, y ella va a buscarlo, ¿no? con la intención de que le pueda prestar dinero. En un principio Rodolfo se compadece del amor que tenía por ella, y es cuando Egma le dice porque le presta el dinero también, a lo cual esto ya lo despierta. Él le dice que no tiene dinero, pero ella le ruega, ¿no? Que por favor, que si le va a ver, pues se niega rotundamente, y no le presta dinero. Esto lo deprime a Egma, a lo cual ya no sabía más que hacer. Se va a la botica, al boticario, y le pide que le dé y pide lo que es veneno para ratas, en lo cual coge un poco y se lo come, ¿no? Se regresa a casa, empieza a sentirse mal, y hasta que ella así escribe una carta donde le pide a Carlos que lo lea al día siguiente, y pasan los minutos, y su salud empieza a empeorar, y se cae en la cama inconsciente, y ahí Carlos ya no sabe qué hacer, y se da cuenta que está envenenada, y llama al boticario para que traten de dar un remedio para curarla, pero ya es demasiado tarde. Rodolfo se desespera, ¿no? Y lee la carta, se da cuenta que está envenenada. Lastimosamente, Madame muere. Después de la muerte de Egma, Carlos queda un poco afligido, triste, ¿no? Por la muerte de su esposa. Carlos empieza a ordenar la casa donde estaba, ¿no? Y un día él encuentra una carta que tenía ella con Rodolfo, a lo cual se da cuenta de que lo que estaba haciendo su esposa, ¿no? Y él en este primer momento pensaba que solamente era una simple ilusión de alguien, ¿no? Como su mujer era muy, muy bonita, muy hermosa, pensaba de que es uno más que se ha enamorado. Después de eso, como que empieza a hacer limpieza y encuentra el cofre donde Egma guardaba todas las cartas que tenía con León y con Rodolfo, a lo cual se entera de toda la verdad, de todo lo que Egma le ha hecho a él, de las infidelidades,
lo cual, y para también de las deudas que empezó a tener que tuvo Emma, le empiezan a llegar a él, le empiezan a decir que Emma me debe esto, que págame esto, todo se le acumula a él, a tal punto de que él un día se encierra en su casa y no sale, y la gente se empieza a preocupar por él, y un día como que se asoman a verlo y le encuentran a él muerto, y lo entierran. Su hija, a Berta, lo llevan con un familiar de él muy cercano, que era su tía. Ahí para la parte final de la obra nos dicen que de la muerte de Carlos han sucedido 3 doctores, nada más, y termina la obra ahí. Y eso sería todo.